El mercurio fue uno de los primeros metales nobles utilizados por el ser humano. Su toxicidad y su uso en terapéutica data desde bien antiguo, referenciándola a autores como Hipócrates, Plinio y Galeno, entre otros. Fue utilizado como antisifilítico en los calomelanos y como diurético, los compuestos fenilmercúricos. Los alquimistas lo llamaban plata líquida. Se trata de un metal extremadamente tóxico y la intoxicación que provoca se conoce como hidrargirismo. Las formas de presentación del mercurio de interés toxicológico son tres: elemental o metálico, por ejemplo el que está en los termómetros; inorgánico, en forma mercuriosa o mercúrica; y el orgánico, en forma alquil-mercurio. La forma elemental es poco soluble, siendo las formas inorgánicas y orgánicas las de mayor relevancia toxicológica. En la naturaleza existen organismos capaces de metilar el mercurio elemental e inorgánico, pasándolo a su forma orgánica, siendo esto propio de organismos acuáticos como bacterias, hongos y fitoplancton. Este elemento tiene la capacidad de bioacumularse y biomagnificarse en la cadena trófica, confiriéndole en especial al metilmercurio una gran toxicidad, pudiendo provocar graves daños en la salud de las personas expuestas. Durante años, el mercurio ha tenido numerosos usos: en metalurgia, en aparatos científicos de precisión, en insecticidas, fungicidas y desinfectantes, siendo sus principales fuentes las de tipo antropogénico, como las plantas de energía térmica, la producción primaria de metales no ferrosos, como el zinc y el plomo, la minería y los residuos sólidos urbanos. La erosión de rocas y suelos por la lluvia y por el viento y las erupciones volcánicas son importantes fuentes naturales de este metal. En los últimos años se han producido numerosos cambios en los usos del mercurio, restringiéndose las descargas industriales y eliminándose o reduciéndose sus campos de aplicación. Uno de los desastres más importantes por exposición a mercurio se produjo en la bahía de Minamata, en Japón, en los años 50, donde se intoxicaron más de 10.000 personas por consumo de pescado que tenía hasta 10 miligramos por kilo. Los vertidos industriales producidos durante años en la bahía permitieron la acumulación de la forma orgánica en el agua. Los peces de la zona, a su vez, acumularon el metilmercurio en su músculo, que posteriormente fue consumido por la población. También en Irak se produjo en 1972 una intoxicación masiva por consumo de trigo y cebada tratados con compuestos de mercurio como fungicida, afectándose más de 6.000 personas y siendo la concentración de mercurio en el producto de 9 miligramos por kilo. En los alimentos, el mercurio es un tóxico importante en productos de la pesca, sobre todo en especies marinas como los atunes, grandes y longevos ictiófagos capaces de acumular en músculo elevadas concentraciones de mercurio, y que a su vez son de gran valor gastronómico y comercial. Otras fuentes alimentarias de mercurio son las setas silvestres. Este producto es capaz de acumular elevadas concentraciones de mercurio, aunque la aportación a la dieta de este producto es normalmente ocasional. En el caso de los huevos, el mercurio podía proceder de los fungicidas utilizados en los piensos, pero esta fuente ha dejado de tener repercusión en la actualidad. Igualmente, y por sus características cinéticas, los despojos comestibles como el hígado y el riñón también pueden ser una fuente de mercurio. Por contra, las concentraciones transferidas a la leche de rumiantes son bajas. En la lactación, las madres pueden transferir cantidades importantes de mercurio al lactante, siempre y cuando ellas estén expuestas a altas concentraciones de metal. Sin embargo, y al igual que ocurre con otros metales, las fuentes más frecuentes son el pan y los cereales, además del pescado y marisco. La cinética del mercurio depende de su forma de presentación. Si bien el mercurio elemental se absorbe poco a nivel digestivo, el metilmercurio se absorbe por esta vía hasta un 80% de lo ingerido, siendo significativamente más reducida la absorción de las formas inorgánicas, entre un 2 y un 10%. El mercurio se distribuye por sangre unido a eritrocitos y a proteínas plasmáticas y tiene una especial apetencia por el riñón, aunque también llega al sistema nervioso central y al hígado. En riñón induce la síntesis de metalotioneínas. Otros órganos y tejidos a los que llega y se acumula son el hígado, los testículos y los tejidos fetales, pudiendo alcanzar el feto
concentraciones superiores a las de la madre. Los niveles considerados como normales en sangre son inferiores a 10 microgramos litro. La eliminación del mercurio se produce principalmente por vía renal, aunque también puede hacerlo por la bilis. El sudor, la saliva, las uñas y el pelo también son vías posibles de eliminación del mercurio. Al igual que hemos visto para la absorción, toda la cinética depende de la forma química de presentación, de manera que, por ejemplo, en la acumulación, los compuestos organomercuriales se acumulan mayoritariamente en cerebro, mientras que el mercurio inorgánico lo hace en riñón y en hígado. Los mecanismos de acción del mercurio están muy estudiados. El mercurio se une a grupos tiol de las proteínas de la superficie celular, siendo este uno de los modos de acción más importantes de este metal, ya que la mayor parte de las proteínas presentan grupos tiol y sus configuraciones dependen de estos grupos funcionales, pudiendo inhibirse, potencialmente, la función de cualquier enzima. Una lesión importante descrita es la alteración de la permeabilidad de la membrana, acompañada en muchos casos de un hinchamiento celular. En la membrana celular, altera la distribución iónica y los potenciales de carga eléctrica. Interfiere con procesos bioquímicos como la sulfoconjugación y la fosforilación oxidativa, al estar afectadas ciertas funciones enzimáticas. Los compuestos aril-mercurio alteran la mitosis y pueden dar lugar a aberraciones cromosómicas. En este sentido, cabe decir que los enlaces producidos por compuestos orgánicos son covalentes. El listado de efectos del mercurio es pues extenso, conociéndose igualmente en función de la forma química de presentación. Así, por ejemplo, el mercurio elemental provoca alteraciones del sistema nervioso central y periférico y necrosis en túbulos renales. El ion mercúrico altera membranas celulares, induce peroxidación lipídica y liberación de neurotransmisores, así como nefrotoxicidad y teratogenicidad. Y el mercurio organometálico deprime la síntesis de proteínas, de ADN y de ATP en células nerviosas, estimula la liberación de neurotransmisores al aumentar la permeabilidad de la membrana neuronal, es antimitótico, teratógeno, neurotóxico fetal y carcinógeno renal a altas dosis y exposición prolongada. La IARC lo considera en el grupo 2B a los compuestos de metilmercurio y 3 a los compuestos inorgánicos. La normativa legal que indica los límites máximos de mercurio en alimentos es el Reglamento 2023-915, el cual hace referencia a diversos productos. Así, mientras que la concentración máxima permitida en carne de salmonete, atún y pez espada, por citar algunos, es de 1 parte por millón, en otros productos, como los cefalópodos, gasterópodos y peces como la anchoa o la caballa, es de 0,3. En el caso de crustáceos, moluscos y otros peces, este límite es de 0,5 partes por millón. Finalmente, en complementos alimenticios y en la sal, el límite es de 0,1 parte por millón. En 2012, la EFSA actualizó la ingesta semanal tolerable de metilmercurio, estableciéndola en 1,3 microgramos por kilo de peso corporal y en 4 microgramos por kilo de peso corporal para el mercurio inorgánico. En relación al selenio, si bien es un elemento que podría ser tóxico a dosis elevadas, se trata de un elemento esencial, el cual puede existir en los alimentos y aparecer en suplementos nutricionales. La toxicidad de este elemento aparece cuando la ingesta excede de la capacidad de su eliminación orgánica. En relación con la toxicología, el selenio es un micronutriente esencial para animales. Es antioxidante, interviene en mecanismos redox y protege a las células mediante su participación en la enzima glutatión peroxidasa, por lo que interviene en la respuesta orgánica ante la presencia de ciertos tóxicos. En el caso concreto del mercurio, la relación molar entre ambos elementos es de interés desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya que se ha descrito un efecto antagonista del selenio sobre el mercurio. Así pues, la relación molar selenio-mercurio puede proporcionar un índice preciso de riesgo del consumo de pescado y además el valor de beneficio para la salud del selenio
es decir, el HbV selenio, se ha considerado recientemente como un buen instrumento para comprender mejor el selenio disponible que queda después de su interacción con el mercurio. La fórmula del HbV selenio es la que aparece en la diapositiva. Un valor positivo de HbV selenio y una relación molar mayor de 1 son considerados como saludables.